Llega Rubén Rocha Moya a su primer año de gobierno. Lamentablemente, no existe nada que festejar. Lo único que ha cambiado en relación a otros sexenios es el implemento de las semaneras, copia fiel de las mañaneras del presidente López Obrador. La manipulación de la información gubernamental es el motor de la narrativa de AMLO y Rocha Moya, basados en una cortina de simulación y engaños. Rocha, emanado del gobierno de Quirino Ordaz, ha significado el perfecto cómplice de la corrupción desbordada en el sexenio del empresario hotelero. Corrupción en todos los rubros, principalmente en obra pública, seguridad, salud y dejando una deuda a corto plazo de 3,000 millones de pesos, lo que significó que al entrar Rocha pidiera un crédito para poder pagar la nómina de los burócratas. Así de ese tamaño el cinismo de Quirino y la complicidad de Rocha Moya. Pero la complicidad tiene varios rostros. Uno de ellos es el del secretario particular del gobernador, Feliciano Castro, el cual ha legalizado el saqueo de Quirino Ordaz desde el Congreso local, aprobando las cuentas que se desbordan de corrupción. Para Rocha Moya, Feliciano Castro y la 4T, la impunidad se finca en la simulación y la mentira. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Justo en este momento que estamos grabando la mesa de análisis en retrospectiva, pues está jugando la selección mexicana. Esperemos buenos resultados de la selección allá en el Mundial de Qatar. Hoy vamos a platicar de lo que es y será el primer informe de gobierno de Rubén Rocha Moya. El 26 de este mes, él dice que va a plantear qué es lo que ha hecho en este año de gobierno, un año de gobierno que realmente se ha dado a notar lo que es esto de el coraje de los gobernantes cuando les toca de repente gobernar sin que lo estuvieran esperando. Me refiero a toda esta situación de ajuste de cuentas, de rencillas que tenía con algunos, lo hemos estado viendo, y sobre todo esa espalda hacia la guerra anticorrupción, hacia lo que sería el combate a este flagelo que en todo el país es latente, la corrupción y la falta de transparencia. Hoy vamos a platicar de este tema y para eso le presento a mis compañeros y amigos Martín Durán Romero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, un año de Rubén Rocha Moya. Él, todos sabemos, ha trabajado en gobiernos priistas. Llega de la mano de Quirino Ordaz porque era su coordinador de asesores. Con Quirino se empiezan a ajustar ahí los convenios, las formas para que lo sustituya en el gobierno del estado. Es decir, no hay nada nuevo, no es sorpresa que ellos hayan pactado la entrega del gobierno. Es esta situación que vemos claramente con lo que debía Quirino Ordaz en el sentido de la corrupción y la transparencia y cómo recibe el gobierno Rubén Rocha Moya sin decirle absolutamente nada de estas rendiciones de cuentas de Quirino Ordaz. Sobre todo cuando se hace la entrega-recepción, se debe de levantar un acta para ver cómo recibe Rubén Rocha Moya la administración. Y en este caso, vemos que había una deuda a corto plazo de 3,000 millones de pesos, muchos proveedores, sobre todo de lo que es obras públicas, de la construcción, se les debía dinero y muchas otras cosas que quedaron ahí volando. Por supuesto, el gasto aquel de publicidad que a sus primeros 3 años llevaba 3,000 millones de pesos, de primera en lo que se juntó en esos 6 años, creemos que son por ahí de 6,000 millones de pesos. Datos exactos,
no se pueden llevar porque se manejó por la vía del turismo, se manejó por desarrollo económico, o sea, la publicidad anduvo por todos lados y fue un gasto multimillonario. Dice Rocha Moya cuando toma las riendas del gobierno que fue un gobierno, el de Quirino, un gobierno bien hecho, un gobierno que era, pues para él, limpio y puro. Creo que es todo lo contrario y ahorita lo vamos a manejar en este caso. Una de las frases que dijo hace poco, porque lo que sufre esta sociedad, pues es la violencia y la falta de seguridad en la ciudadanía. Él comenta acerca de los desplazados, dice, es más fácil dar vivienda a desplazados que regresar la paz a las comunidades. Yo creo que esta frase pues nos da un panorama real de lo que es el gobierno de Rubén Rocha Moya en relación a desplazados, en relación a la seguridad y en relación a lo que él plantea como gobierno. Es decir, esto que hemos estado hablando de los 1.500 millones de pesos que se desviaron de los trabajadores del Estado, lo que es el patrimonio de los sinaloenses en las obras que compró o que construyó Quirino Ordaz, como el edificio que le compró a Omex, el dinero que invirtió en los estadios, por ejemplo, los 1,000 millones que invirtió en el estadio de Mazatlán, los 300 en el estadio de Guasave. Es decir, hay dinero tirado por todos lados, abusivamente hablando, prepotentemente manejando el poder, y llega Rocha Moya y no dice absolutamente nada de eso, y él lo que plantea es que el gobierno de Quirino Ordaz fue un gobierno transparente y no hubo corrupción. Ese es el problema, creo que del gobierno de Rubén Rocha, que yo sí lo percibo distinto, ¿no? A otros que han pasado, o el arranque de otros que sí han pasado y que se han visto de manera distinta, pero en esta parte creo que sí el pacto de impunidad se sostiene, porque efectivamente Quirino Ordaz, y claro, ha sido increciendo el tema del derroche desde Maloba para acá, pero Quirino Ordaz efectivamente no lo están midiendo con la misma vara, el mismo rasero que fue con el Químico y con Estrada Ferreiro, sobre todo peor Estrada Ferreiro, que ese sí no tuvo ni siquiera perdón de Dios, y bueno, el Químico ya sabemos que por ahí hubo un parito que le hicieron, parece que de Palacio Nacional, para que no lo llevaran completamente a la hoguera, sino simplemente despojarlo. Y Merari lo defiende, de la alcaldía. Bueno, pues bueno, es su padrino, entonces bueno. En fin, el tema es que Rocha, el gobierno de Rocha, está justamente pues protegiendo al señor embajador con las licitaciones a modos que hizo, el derroche que tú hablaste, injustificado, la deuda también que le dejó. Por ahí Rocha en las primeras semanas quiso soltar mucha información porque pues al final de cuentas no es ni su competencia, tendría que investigar al gobierno de Quirino, pero como no va a pasar, mejor se moderó y trató de olvidar el tema de que Quirino dejó todo este desaseo en la administración pública. Entonces, efectivamente, pues si vemos el continuum, pues no es muy buena señal, ¿no? Al final de cuentas, en lo político se arreglaron para transitar, y quizá porque pues le debía la gobernatura Rocha a Quirino, ¿no? En este pacto que claramente se ve, dejan totalmente a un lado a una sociedad que, si bien vimos ahora en esta última marcha, despierta y vemos que ahora sí tiene un poder de decisión. Esperemos que siga así la sociedad, pero en este caso Rocha sale con estos discursos mañaneros a darle sentido o tapar la realidad mediante todos esos discursos de estarle sobando la espalda a la sociedad, diciendo, no, es que no robarás, no traicionarás, ¿no? Y es todo lo contrario,
porque si lo vemos, él es el gran corruptor al no poner por lo menos una tela de juicio a gente como el mismo Quirino Ordaz. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que si la gente votó por un cambio aquí, votó por Morena, con Rocha Moya, aún sabiendo que él trabajó en sexenios anteriores como coordinador asesores de otros gobernadores, precisamente de PRI-PAN, pues realmente se van a quedar con las ganas del cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos viendo que su combate a la corrupción es simulada y no mide a todos con la misma vara, incluso hasta de su propio partido, ¿no? Que Morena. Lo estamos viendo porque a Quirino, la misma bancada de la legislatura pasada de Morena lo querían ver arder en la hoguera, lo querían ver en la cárcel, ¿no? Por todo este desaseo que dejó, incluyendo el mismo gobernador cuando entra hasta pide un préstamo para pagar nómina porque Quirino le había dejado las arcas vacías. Entonces tú pensabas, decías, oye, ahora sí vamos a ver a Quirino en la cárcel porque llegó alguien ajeno a su partido, aunque ya desde campaña veíamos que para dónde iban las aguas, ¿no? Quirino, y grotescamente había robado, ¿no? Sí, grotescamente. Quirino estaba realmente, él estaba protegiendo su espalda y dijo, voy a dejar el Estado a Morena porque eso me garantiza impunidad. Así ha sido, ¿no? Tanto se garantizó que venía desde Palacio Nacional. Aquí lo que veo yo a Rocha lo veo yo como una imitación región 4, ¿verdad? De lo que hace AMLO a nivel nacional, y ha de haber pensado si a AMLO le funciona, a mí me va a funcionar en lo local. Tan así que hace una semanera, él no, a lo mejor no tiene el ritmo de AMLO para hacer una mañanera, a lo mejor él sí tiene que trabajar y no se va a dormir como el otro, ¿no? Pero lo que voy es que le copia todo, ¿no? En seguridad se aceptó la imposición de decir, repite el secretario de seguridad porque viene la indicación desde México, está bien evaluado, no sé quién lo evaluaría, pero él va a repetir, y la Guardia Nacional es la que se va a encargar de la seguridad en los estados. Entonces, no vemos una estrategia que parta de él en ese aspecto. Vemos un combate a la corrupción simulado totalmente porque está dejando a Quirino totalmente impune. Obviamente viene la indicación desde allá del Palacio, porque no lo toquen. Y veo que él empezó a cobrarse los agravios o lo que él sintió que era sombra hacia él desde que llegó, ¿no? O sea, quitó al secretario de Salud, que fue Cuen, quitó a Ferreiro, porque se le solvió a las barbas, quiso quitar al químico, yo creo que le pararon los saltos allá. Entonces, llegó y despidiendo a los empleados en la Secretaría de Gobierno con el pretexto que eran espías. No supimos, que jamás dio nombres ni supimos qué pasó con ellos. Ni nada. Entonces, yo creo que él llegó... Lo manejaron muy mal ese tema. Es que estaban contratados de manera irregular. Exacto. Sí, pero ¿quiénes eran? Pues había hasta periodistas. Por eso, pero nunca los... Por eso. Y o sea, simplemente pero nunca dijo, vamos, se van. Los mencionaron, ¿no? Entonces, llegó con la espada desenvainada el amigo, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo. Y lo veo así como una imitación del peje regional. En este sentido, cuando dices, llegó con la espada desenvainada y mencionas al ex secretario de Salud, hacen un pacto Cuen y Rocha para la campaña, le mueven toda la campaña, llega a la gobernatura por obvias razones ahí de los movimientos políticos que hicieron y todo esto de la campaña, y después, ya estando ahí, pues lo hace a un lado porque no quiere cumplirle. Ahí mismo, en una de las primeras semaneras, le da la espalda al secretario de Salud, o sea, a Héctor Cuen, y avala a el mismo Químico Benítez a que tampoco cumpla con la palabra que empeñada, porque pues también lo pusieron ahí como candidato los del PAS, y después se va completamente contra Ferreiro en la situación que vimos. Es decir, como dicen los plebes, no la malicia, va totalmente de frente, como el bravucón ese de barrio que le acaban de comprar ahí el carro y se los quiere echar a todos, y no hay más que las evidencias que muestran y el discurso soez que tiene en las semaneras al mentir de que no es así, lo que él está haciendo es por otras causas, no por ajustar a las gentes
que no piensan como... Sí, sí, por supuesto, es una debilidad del parte de la administración simular, porque al final de cuentas sí es cierto, yo lo he escuchado cuando dicen, no, es que no tiene nada que ver, es que, oiga, pero a ver, usted quitó el químico, no, yo no lo quité. Sí es simulación, pues a realmente preguntarle de frente y decirle, a ver, oiga, a ver, en el país de cómo se manejan las cosas así desde el poder, no nos puede decir que usted no tiene nada que ver, pues que es el Congreso y todo eso. Pero bueno, hablando del tema, por ejemplo, de seguridad, me imaginaba yo que iba a ser uno de los puntos torales a presumir, porque efectivamente sí han bajado los homicidios. Y lo ha presumido. Los feminicidios, si bien es cierto que hay menos que el año pasado, que cerramos con 40, hoy van cerca de 20. Es cierto que también la seguridad tiene que ver con la baja incidencia con otras causales, ¿no? Porque las violaciones sexuales, la violencia de género, todo lo que tiene que ver con la estructura machista, pues ahí se mantiene todavía. Pero la cuestión de homicidios, pues sí tiene que ver con un tema interno del cártel de Sinaloa, ¿no? Es decir, al tener bajo control, y lo hemos dicho aquí en las páginas también, al tener bajo control el territorio, pues también San Andrés Manuel López Obrador lo dijo también, pues suele haber una tranquilidad aparente. Dentro de eso no significa que toda esa gente que salió, cientos y cientos de sicarios en el Culiacanazo, ya no estén, ¿no? O sea, hayan ido a otro planeta. No, ahí están, amiguitos, aquí están en Sinaloa, ¿eh? O sea, no se han ido. Convivimos con ellos. Convivimos con ellos, ¿no? Ahorita en la feria ganadera, a los que les gusta ir, ahí van a andar también muchos, digo, no todos, ¿verdad? No los artistas que salen en la tele. Los que tengan capacidad económica para ver a los artistas que van. O los que puedan entrar por atrás, porque dicen que por atrás hay una puerta para entrar, porque pues por adelante hay cámaras y no sé qué tantas cosas. Dicen, yo nunca he ido. Pero entonces eso tiene que ver, pues la seguridad, que ese creo que es uno de los rubros muy sentidos aquí en Sinaloa, ¿no? El tema de la economía, pues podemos discutir muchas cosas en el tema de la economía y así podemos ir guiando. El tema de la gobernabilidad sí ha demostrado que pues trae el mazo en la mano, ¿no? O en su caso, pues la zanahoria, ¿no? Entonces, el que no quiere la zanahoria, pues le pega con el mazo. Entonces, sí ha demostrado eso Rocha en su primer año en cuanto a la gobernabilidad. Y estamos hablando, ya lo dijimos, y perdón que te interrumpa, pero igual que dijo allá con Andrés Manuel, desde esa figura del viejito bonachón que todo lo hace por el pueblo y él, no, pues mi cafecito y todo eso, pero detrás de eso es muy llevado, Rocha. De hecho, y se aguanta. Es muy carrilludo, pues no sé si ha hecho algo que no. Digo, sí va y se pelea en la dicen porque el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta. Sí, en la semanera luego se trama ahí con un compañero, con Marcos, y a mí me gusta cuando pasa ese rollo, ¿no? Porque pues no está el mismo discurso, canzón de, te informo de manera estéril, porque al final de cuentas no, la gente... Te doy el boletín para que tú no lo procesa, al final la gente no procesa cuando le das demasiada información en una conferencia de cuántos millones se han gastado en obra pública, que es otro de los rubros que en el informe, que ya tuve la chance de ojearlo, que por cierto es mañana, no el viernes. Es mañana. Mañana en el Congreso va a estar ahí invitados pues todo, ¿no? O sea, va a ser toda la parafernalia del poder. Entonces, ese es el tema, creo que podemos discutir rubro por rubro. En seguridad, pues Sinaloa ahorita creo que está tranquilo, pero el tema es que vamos viendo como punto por punto, ¿no? El tema anticorrupción está totalmente cancelado, ahí nada más es una tapadera de lo que se puedan llevar, y él mismo está organizando sus propios negocios con sus hijos, con su familia, con sus allegados. En el tema de seguridad, ya lo dijo ahorita muy bien Martín, depende más de situaciones que tienen que ver con el cártel de Sinaloa, eso todos lo sabemos.
En el sistema económico, yo creo que en ese sistema económico hay dos variantes muy importantes. Una, la economía que se maneja en Sinaloa, la que mantiene a Sinaloa como está, que es la economía del narcotráfico, y otra, la economía pública, que es la que mantiene a todos estos servidores públicos, que son dos cosas totalmente diferentes. En otros lugares te robas 100 pesos y te cierran una calle, aquí te robas 100 millones o 1,000 millones, y no pasa nada porque hay una economía boyante por parte del narcotráfico, y mientras esa economía esté ahí, los políticos de Sinaloa van a seguir mintiendo y van a seguir robando. Pues sí, es que sería iluso negar que la economía del narco no se mueve aquí en Sinaloa. Agrícolas, empresas joyerías, constructoras, de todo se mueve a través de eso. Entonces, podemos ver cómo se está llenando de edificios, de plazas, de todo eso, y la Federación no ha mandado dinero para tan así que ahorita en portada de Noroeste sale que Rocha le reclama al titular del INSABI, sí. Oye, 75 millones para echar a andar los hospitales. Ese es otro rubro que ¿sí? Entonces, no hay ni siquiera Confederación una comunicación que yo siento de que, oye, sí se está viniendo para acá el dinero de los presupuestos. Entonces, la economía de México aquí y la de Sinaloa sobre todo se está moviendo por el narco. Mira, tan sencillo, ve el estacionamiento de Costco, ¿cómo está? No, retacado toda la vida, retacado. Entonces, y para ser socio de Costco hay que pagar una membresía, y la gente no sale con el carrito con 3 cosas, salen con el carrito lleno. Entonces, esa es la economía narca que se mueve aquí y que es la que sostiene al Estado. Decir otra cosa sería iluso. Entonces, y ellos incluso son los que ponen hasta los gobernadores. No, pues es que yo voy a los huizachos. El dinero, hasta ahí, créelo que hasta ahí. Pero ahora no hay lugar donde no se mueva. El tema de salud creo que es clave aquí en este primer año, y justamente se compagina con el tema del nulo combate a la corrupción, porque si tenemos un sistema ahorita jodido, no nada más es el gobierno federal, el fracaso del INSABI. Ahí está el pediátrico, que creo que tú conoces el tema, sí. Saqueado completamente. ¿Cuántos millones se le metió con Quirino? Que se le metió millones. No, y déjame decirte, lo hicieron con material corriente. Martín. Y sigue inoperante, pero en porque una Rocha lucha, no lo ha podido echar. Pero en una lucha que se tuvo, incluso, tú también debes de recordar, ahí había gente como el mismo Saldaña, que estaban diciendo que por qué se le metía tanto dinero a los estadios y no había un sistema de salud sí. Precisamente en el pediátrico para los niños con cáncer y ¿qué hizo? Pues el hospital hizo eso también. Nada más creó un hospital ahí para decir no, es que ya tenemos también un hospital, sí, porque siempre decía Quirino y todas las personas estaban al lado. No, es que ya invertimos en estadios, pero ya también tenemos un hospital. Y entonces no están investigando nada, ya aunque al contrario, ya el Congreso, la Auditoría Superior, ya lo palomeó. Pues está el Hospital General, también el nuevo que va a rumbo Imala, que no tiene también absolutamente nada. Inoperante, ¿no? Están también otras situaciones de salud que no lo ha podido resolver el gobierno de Rocha, porque le están tapando al gobierno de Quirino. Y ahí está, a eso me refiero en cuanto a las debilidades, y pues obviamente no lo va a combatir. De hecho, ya se van a empezar a discutir las auditorías del 2021, donde, como estábamos en pandemia, es un cochinerazo en cuanto también al manejo de la obra pública y el recurso también de la pandemia. Por ejemplo, andan perdidos los 20 y tantos millones de pesos que vendieron la casa de gobierno, ¿no? Que ya tenía años y años que no se usaba. Y que dicen ¿y dónde que fue están? al hospital. ¿Dónde quedaron? Dicen que se quedó en el hospital, mentira, pero no hay un dato específico que diga se invirtió en esto. A mí cuando un funcionario me dice, no, pues es que se gastó tanto, no, es que denme los documentos. No, y en ese caso, ahí precisamente... a mí no me digas cuánto, dame los documentos. En ese caso... Se había dicho que en el Congreso, al venderse la casa, no podía bajar de la cantidad de millones, no recuerdo si eran 41, 42 millones. No, eran 30 y tantos. Algo así. Pero no podía bajarse. Y cuando la vendieron, se bajaron de esa cantidad, por supuesto violando la ley y todo eso, y se la venden a alguien de aquí que también tiene algún tipo de contacto con el gobierno. Me da risa que los mismos defensores de este gobierno, ¿no? Sobre todo de AMLO,
Cuando tú cuestionas el tema de la salud y dices, es que no hay medicamentos, esa es la verdad, no hay ni gasas, ni guantes, nada. La pobre gente va y tiene que comprar las cosas para llevárselas a su pariente enfermo. Esa es la realidad. Que no lo quieran aceptar es otro rollo. Pero me da risa porque tú pones eso en redes y inmediatamente te brincan los PG lovers, te dicen, es que reclámale a tu gobernador, reclámale a tu presidente municipal, ellos están robando. Cabrón, pues aquí el gobernador y el presidente municipal son de Morena, ¿no? Y son del mismo partido. Entonces, a mí no me vas a decir que los hospitales están bien, porque yo los visito de vez en cuando con Jorge Peralta, ¿no? Que él nos ayuda, o seguimos el camino, Jorge Peralta, de las agrupaciones de Ángeles Nocturnos, donde este señor se mueve para juntar dinero, ¿verdad? Y llevar los medicamentos a los papás, sobre todo el pediátrico y del Hospital de la Mujer. Entonces, no puedes decirnos que el tema de salud está bien, 4 años ya. 4 años, o sea, el amigo ya se va a ir y sigue prometiendo que va a haber un sistema de salud como el de Dinamarca. Antes dice, no le va a alcanzar, esa es la realidad. Y aquí en el estado, ¿cómo es posible que tú tengas 2 elefantes? Porque así los veo yo como 2 elefantes, como el que construyó Maloba. El parque temático. Sí, el parque temático y la biblioteca ahorita Gilberto Owen, que se está desmoronando ya. Se está cayendo. Los 2 hospitales, el pediátrico y el hospital general, que tuvimos una pandemia y no le diste una prioridad al presupuesto y que todavía tú como Congreso le palomes la cuenta a Quirino. Entonces no me vengas a hablar tampoco que son diferentes. Sí, no me vengas a hablar que son diferentes y que está combatiendo la corrupción, porque no es cierto, ¿no? En este caso el Congreso, para ya cerrar. Bueno, de manera selectiva. El Congreso, Feliciano Castro, el secretario particular de Rocha, haciendo todo lo posible por quedar bien con el jefe, a costillas o a costas de todo lo que sería pues, el reclamo de la sociedad. Pero creo que el otro estaba platicando con unos camaradas y creo que está bien fácil el tema de Feliciano, o sea, revísale qué hace de trabajo, pues no hace nada. No, por supuesto, y nada más sigue la misma línea que le marca. Está en la grilla, pues nada más. Para eso es el Congreso, una cuna de grillos, y que trabajan, no trabajan. No, y de estar palomeando. No, y luego los criticas y se enojan, dice que ahí se enoja, dices tú. En este aspecto, Feliciano Castro palomeando todo el cochinero que tiene Quirino Ordaz, pues es simple y sencillamente nada más lo que tú dices ahí, ¿no? Una formalidad de parte de las leyes, pero una complicidad extrema por parte del grupo que maneja Rocha Moya. Pues para terminar. Sí, bueno, obviamente la administración va comenzando apenas. Creo que no hay una consolidación. Sí hay mucho, digamos, desastre, mucho golpeteo también. Me dicen que en economía, por ejemplo, es como también un hervidero ahí. Entonces todo eso afecta la operatividad de un gobierno y quizá Rocha, con su carácter así, que a veces se vuelve atrabiliario, que anda dando sopapos desde la semanera, tampoco no siento que abona tampoco al buen funcionamiento. Y nos tiene muy atrasado que no se combatió con fuerza el tema precedente del gobierno de Quirino, y creo que va a ser quizás este segundo año nos vamos a ver más metidos en campañas y que en otra cosa, y quizás pues hay que estar vigilante porque creo que va a haber muchos desvíos de recursos hacia las campañas. Entonces eso es lo que viene, ya estamos casi en la recta final de este año, ¿no? Para terminar, la Secretaría de la Mujer es algo que él siempre anda mencionando, y lo de los desplazados. Yo veo la Secretaría de la Mujer, pues qué triste ver cómo una activista termina siendo pues, un palero de gobierno. Y en el tema, así a grosso modo ya para terminar, yo veo pues, un gobierno meramente una simulación y una copia de lo que es el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador. Estamos llegando al final de este programa. Por supuesto, usted es el que tiene pues el análisis más importante. Haga uso de ello. Recuerde, nosotros le damos la información, lo que usted haga con ella, pues ya es responsabilidad totalmente de ustedes.
No hay que olvidar lo de la marcha, hay que seguir manteniendo esa fe, ese poder en la sociedad, porque es lo único que va a hacer que por lo menos estas personas que se han apoderado de nuestro patrimonio, pues volteen hacia acá a ver qué se les puede reclamar y en una de esas se les puede quitar de donde están. Gracias. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.